Son las 8:28. Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto de. Y para mí es un gusto tener aquí en cabina al doctor Francisco Madrid Flores, director del Star Anagua Cancún. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Al contrario, gracias a usted por venirnos a platicar un poquito con este estudio que presentó del turismo y la prosperidad compartida en Quintana Roo en el Premio Estatal de Turismo que lo entregó la gobernadora Mara Lezama hace unos días. Qué importante es tener un estudio específico en el turismo. Se habla mucho de la prosperidad en este estado de Quintana Roo. Viene desde la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, un turismo compartido, un turismo que tenga esta prosperidad. Pero ¿cómo podemos analizar el turismo del estado de Quintana Roo? Sí, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue ir más allá de las cifras de cuántos visitantes tenemos, cuántos cuartos, la ocupación, etcétera, que son por supuesto muy importantes, para, digamos, dar una perspectiva de cómo esa actividad turística se traduce al final de cuentas en beneficio para las personas, ¿no? Este es, digamos, el rostro humano, el rostro en la sociedad quintanarroense del turismo. Ciertamente tenemos con frecuencia información quizás de algunas de las variables macroeconómicas, pero bueno, pues lo que hicimos fue desdoblar ese tema aterrizado al estado de Quintana Roo, pero también abriendo una perspectiva, una mirada más en lo social. Y de esta manera, bueno, pues fue que hemos presentado este trabajo. No desconocemos que hay retos muy grandes, evidentemente de en muchos ángulos. Seguridad, el transporte local, la movilidad, etcétera, etcétera, problemas sociales fuertes, pero digamos que el estudio lo que busca es pues dar este contexto de cómo el turismo ha hecho diferencia. Finalmente, lo que sucedió en Cancún es una acción deliberada del Estado mexicano, que de inicio, como sabemos, tenía como propósito diversificar las fuentes de divisas y que aparejado llevaba esta idea de desarrollar esta región del país. Y yo creo que esos planteamientos se han cumplido ahora que justamente se conmemoran los 51 años de nuestra entidad. Me parece que hay razones para decir, pues sí, el turismo permitió construir una historia diferente por esta zona, ¿no? Comparto algunas de los hallazgos del estudio. Insisto, temas macroeconómicos, temas sociales. En la parte macroeconómica, pues subrayar que ese concepto de divisas se ha cumplido pues ampliamente. En Quintana Roo más o menos se genera la mitad, un poquito menos de la mitad, de todas las divisas turísticas que capta el país. Pero lo importante no es cuánto se capta, o no solamente eso es lo importante, sino el efecto en la balanza de pagos. Es decir, cómo si sumamos los ingresos más los egresos de los viajeros mexicanos al extranjero, ¿qué resultado obtenemos? El 70% del superávit de esa balanza se origina precisamente de Quintana Roo. Entonces, más que ampliamente se ha cumplido, y decir también, hace algunas semanas he escuchado, meses quizás ya, notas sobre un reporte de INEGI que decía que nuestra entidad es la número 32 en lo que se refiere a las divisas, ¿no? A las divisas de todo tipo, a las exportaciones, ¿no? Y yo decía, bueno, caray, a ver, yo creo que no estamos poniendo lo que supone las exportaciones turísticas, las divisas turísticas, y entonces resulta pues que no estamos en el lugar 32, estamos en el lugar 3, ¿no? Que hace una gran diferencia por esto que ya comento antes. Hablamos también de la participación en la economía. Quintana Roo es la tercera entidad que más PIB turístico tiene, pero lo que es más importante, y es otro de los hallazgos del estudio, es que en PIB turístico per cápita somos el número 1, y eso es entonces ya empezar a hablar de esta parte que tiene que ver con las personas, ¿no? O sea, aquí esa distribución de esos ingresos empieza a verse más de manera más amplia. El empleo es fundamental. El turismo es la actividad que más empleo genera. Directa o indirectamente vivimos aquí en el estado de Quintana Roo. Sí,
Cuando hablamos de turismo en Quintana Roo, cuesta trabajo decir indirectamente, ¿no? Porque de pronto todo tiene que ver con turismo. Pero bueno, pues sí, digamos, teniendo poco menos el 2% de la población total del país, aquí está el 7% del empleo turístico, ¿no? O sea, es muy notable cómo las personas encuentran una ocupación productiva en el turismo. Y agregar en este tema este reconocimiento de que el tejido empresarial en Quintana Roo quizás es diferente a como lo imaginamos. Son muy importantes y tenemos la presencia, las imágenes de las grandes empresas. Sí, sí lo son, pero con mucho, la mayor parte de las empresas turísticas del Estado son microempresas con menos de 10 empleados, ¿no? El 82%, un número redondo, de las empresas son microempresas, ¿no? Es probablemente una cosa que no tenemos presente, pero que habla de cómo si las familias tienen pues, chances de ir haciendo un emprendimiento y tienen esa posibilidad de subsistir, de salir adelante gracias a esa apuesta por el turismo. En la parte social, subrayaría sobre todo el tema de pobreza. México lamentablemente es un país que tiene condiciones todavía en las que prevalece muchas personas en esta condición, pero ciertamente cuando nosotros aislamos la parte del sur-sureste es bastante claro que tenemos un país más o menos dividido. El norte mucho menos pobreza, el sur-sureste mucho más proporción. La excepción es de Quintana Roo. De todo el país, Quintana Roo tiene un nivel de pobreza por debajo de la media nacional y muy por debajo de los estados del sur-sureste, ¿no? Y además, pues ha habido un movimiento en los últimos años tendencial en donde se va recortando, se va decreciendo esta proporción, pero entre 2022 y 2024 se nota un cambio significativo, se acelera esta, digamos, menor proporción de personas viviendo en eso. Luego que pandemia, pues dimos un paso grande hacia atrás. Así es, así es. Entonces, pues es bastante evidente pues que el turismo sí es un instrumento que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas. En materia de educación, por ejemplo, somos una de las entidades con menor rezago educativo, tenemos un nivel de analfabetismo menor que la media nacional. En fin, eso es lo que hacemos con este estudio, lo que demuestra es este tipo de consideraciones. Concluiría, digamos, con dos temas. El primero, marginación y rezago social, indicadores que genera CONAPO, que tienen 5 categorías. Los municipios y los estados a niveles muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo de marginación. En el concepto de marginación, solamente hay un municipio de Quintana Roo que está a nivel alto. Ninguno en muy alto, uno en nivel alto. Y en rezago social no hay ninguno ni en muy alto ni en alto. Entonces, pues también nuevamente pues la ecuación cuadra, ¿no? O sea, es turismo, oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, pues menos rezago social, menos marginación, menos condiciones de pobreza. Si bien los programas sociales, las transferencias que se realizan son muy importantes y de ninguna manera se trata de demeritar esto, Quintana Roo es el país que menos depende de los programas sociales a nivel de los hogares. O sea, un hogar construye su canasta de ingresos, por decirlo de alguna manera, y la proporción más reducida de todo el país de dependencia de programas sociales es Quintana Roo. Y visto desde el otro lado, y con eso concluyo, ¿por qué sucede así? Pues porque hay empleo, porque los empresarios han hecho un esfuerzo importante y porque somos la entidad del país en donde esos ingresos del hogar tienen la mayor dependencia pues, a nuestro trabajo, ¿no? Qué maravilla, doctor, lo que nos está platicando, porque en realidad la gobernadora Mara Lezama compartía hace unos meses en Fitur 2025 que el estado de Quintana Roo es el que recibe el 50% de viajeros que entran a México. Por aquí es la puerta grande para entrar a nuestro país. Inclusive también las cifras que somos un estado muy próspero en empleo. Hay estados
donde la gente pues la ve difícil, tiene apenas un trabajo. Aquí inclusive ya vemos personas que tenemos más de 2 trabajos. Aquí es una tierra todavía muy próspera que, como bien lo comenta, sí hay muchos retos, porque la llegada de más turismo también implica otras cosas hasta para la sociedad, ¿no? Para la misma comunidad. Pero se está trabajando a nivel federal, se está invirtiendo más también en nueva infraestructura, en mejores servicios públicos. Sigue habiendo retos, sin duda. Claro. Yo creo que el estudio demuestra que hay avances también y demuestra también que tenemos que mover la prioridad del turismo a nivel federal, sobre todo en una parte más alta. Aquí en Quintana Roo evidentemente es una prioridad, evidentemente lo vivimos, lo palpamos. Y ahí están es los decir, resultados. pero eso no pasa a nivel nacional, por eso perdimos la promoción turística federal. Eso no puede ser. Hoy estamos viendo una temporada difícil, una temporada quizás como hace un rato que no teníamos, y pues requerimos de que este sector reciba esos apoyos, ¿no? Tenemos que movernos para reactivar las operaciones aéreas en muchas rutas. Hemos perdido muchos asientos. Se nota, pues ayer publicamos información sobre cómo se ve el volumen de pasajeros internacionales en 3 aeropuertos de alto perfil en el país y pues se nota un decrecimiento, ¿no? Entonces yo creo que un estudio como este es un llamado de atención para decir acá, pues tenemos que aprovechar lo que nos ofrece el turismo, pero para aprovecharlo también tenemos que apoyar más al turismo, ¿no? 100%. Doctor, ¿dónde podemos leer este estudio? Se puede ya consultar directamente en el sitio Stark Anagua, en la Universidad de Anáhuac Cancún. Entonces, ahí hay un área de investigación, está el centro Stark y está disponible, por supuesto, sin costo, se puede descargar el estudio en detalle y cualquier comentario, pues también está la cuenta de X de Stark, que es @StarkWac de la Universidad de Anáhuac Cancún, o en mi cuenta que es @FCO de Francisco FCO Madrid. Pues le agradezco muchísimo, doctor Francisco Madrid. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Por Gracias. estar aquí, estos micrófonos siempre están abiertos porque este estudio ojalá todos lo puedan ver. Por ahí hay un código QR que también nos dieron que lo pueden descargar. Si alguien lo requiere, con gusto escríbanos, ya lo saben, informativo en punto, porque sí, todos vivimos del turismo. Hay que seguir cuidando esta maravillosa tierra, hay que ver los retos que vienen, inclusive para los empresarios, hacia dónde le apostamos, ¿no? Hacia dónde vamos. Es importante por eso tener estas cifras y estos estudios. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias.